Buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy, dando inicio al ciclo de conversatorios denominado Igual de Diferentes por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mi nombre es Rosa Yataco, soy bibliotecóloga de la Sala para Personas con Discapacidad Visual de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Esta sala de lectura es un servicio dirigido justamente a personas que presenten algún tipo de discapacidad visual en el tipo de ceguera o baja visión. Ofrecemos al público usuario colecciones en formatos accesibles de lectura, como son los libros en sistema braille, los audiolibros y libros en texto digital accesible a lectores de pantalla. De igual modo, brindamos atención personalizada a los usuarios de acuerdo a las necesidades informativas que estos puedan presentar, como la lectura en voz alta, la grabación de textos, asimismo la digitalización de cualquier tipo de lectura impresa en formato convencional, así como búsqueda asistida de información de acuerdo a los requerimientos informativos de nuestros usuarios. De igual manera, nuestros usuarios también pueden acceder a las obras impresas que las salas de lectura de esta gran biblioteca pública de Lima albergan, ya que contamos con una serie de modernos equipos tecnológicos que permiten que nuestros usuarios con discapacidad visual puedan acceder a sus contenidos, convirtiendo el texto impreso en audio con ayuda de voces sintéticas. Ese texto también puede ser convertido al sistema braille con ayuda de nuestra moderna impresora, diseñada especialmente para este fin. Cabe resaltar que todos los servicios que brindamos son completamente gratuitos. En este contexto de aislamiento social por el estado de emergencia sanitaria, continuamos brindando atención a nuestros usuarios vía remota, a través de conexión telefónica y redes sociales, a través también de nuestra plataforma de consultas y el correo electrónico, así como el desarrollo de actividades culturales que involucren la participación activa de nuestros usuarios, como es la que el día de hoy presentaremos. Este ciclo de conversatorios tiene como objetivo principal concientizar a las participantes y al público en general acerca de la diversidad y como parte de ella a las personas con discapacidad, generando actividades y experiencias que nos acerquen a esta realidad, sensibilizando sobre la importancia de la inclusión a todo nivel, educativa, informática, arquitectónica, laboral, profesional, promoviendo una educación basada en el respeto, la tolerancia y la igualdad de oportunidades. En este primer conversatorio, al que hemos denominado habilidades especiales en signos de interrogación, contaremos con la participación de dos invitados, dos profesionales, un sociólogo y un abogado, ambos personas con discapacidad visual, quienes con sus conocimientos acerca de la temática y sus experiencias personales nos pondrán en contexto con respecto a la situación actual de la discapacidad visual en nuestro país. Asimismo, a través de ellos aprenderemos, entre otras cosas, a conocer la terminología adecuada para referirnos a una persona en situación de discapacidad. Aprenderemos que no hay habilidades especiales ni capacidades diferentes. Reforzaremos que la discapacidad no es impedimento para alcanzar objetivos personales, académicos y profesionales. En resumen, el gran objetivo de esta charla será motivar a la desestigmatización de las personas con discapacidad visual de cara a una sociedad inclusiva. A continuación, pasaré a presentar a nuestros dos invitados del día de hoy, Rubén Goicoechea Huari y Alejandro Córdoba Vince. Rubén Goicoechea Huari es un sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente por concluir una segunda especialidad en Derecho en la Universidad Federico Villarreal. Ha sido secretario general de la emblemática Unión Nacional de Ciegos del Perú y actualmente es miembro activo del Centro Cultural Aregó, que promueve la participación de personas con discapacidad en actividades artísticas y deportivas. Por otra parte, contamos también con la importante colaboración de Alejandro Córdoba Vinces, abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente defensor de la niña, el niño y el adolescente de la Municipalidad de Lima. Rubén, Alejandro, bienvenidos a este conversatorio. Quiero darles las gracias a nombre de la Biblioteca Nacional del Perú por acompañarnos el día de hoy en este primer conversatorio al que hemos denominado Habilidades Especiales. Rubén, Alejandro,
y yo nos conocemos desde hace años. Ellos son usuarios también del servicio que brindamos en la Gran Biblioteca Pública de Lima, y en el transcurso de los años he podido apreciar todos sus progresos, sus logros, ver su transformación desde jóvenes a adultos, ahora profesionales, y me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy compartiendo todo su conocimiento y sus experiencias con el público que nos está acompañando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Biblioteca Pública de Lima, a la Sala para Invidentes, y como ya lo mencionaste, soy usuario activo de la Sala para Invidentes del Finotelo, y estamos aquí para poder compartir un momento sobre esta cuestión de la discapacidad, las habilidades, la cuestión de habilidades diferentes y otras terminologías que de repente se ha venido usando de manera equivocada, y estaremos aquí para poder compartir en estos momentos, en esta situación en la que vive el país, en que todo el mundo está ahorita en sus casas, y queremos hacer llegar a través pues de la zona virtual a cada uno de los que ahora nos están viendo. Muchas gracias, Rubén. Alejandro. Muy buenas tardes, Rosita. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes al público en general. La verdad que es grato que me puedan dar esta oportunidad para poder compartir mis diversas experiencias y así pueda concientizar a mi población, tanto en mi distrito como en el Perú profundo, ¿no? El Perú en general. Gracias. Estamos acá para conversar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, para ya iniciar esta charla y entrar un poco en contexto, quisiera pedirles, ya sea a ambos o a uno de ustedes, que nos ayude a definir claramente el término discapacidad. Se dice mucho de ella, pero quisiéramos conocer el término a través de sus propias palabras, ¿no? Ya que ustedes en ese momento representan a aquellas personas que presenten algún tipo de discapacidad. ¿Podrían ayudarnos? A ver, Alejandro. Sí. La verdad es que el término de persona con discapacidad o el significado de persona con discapacidad lo dice la misma ley, en la 29973. La verdad que este significado ha sido muy manoseado, muy tocado por diversas personas, pero yo me voy a basar exclusivamente, para no redundar y no entrar ampliamente en el concepto, en lo que dice la ley. La ley dice, la 29973, de que la persona con discapacidad va a ser aquella persona que va a contar con una o más deficiencia, que le va a impedir el ejercicio de su derecho, o poder realizar sus cosas. No me va a dejar mentir Rubén y muchos compañeros que venimos compartiendo diariamente el significado de lo que es la persona con discapacidad, de que el poder realizar nuestros quehaceres cotidianos nos impide de una u otra manera a poder movilizarnos y a poder realizarnos como personas. La Organización Mundial de la Salud también califica el significado de las personas con discapacidad. En el 2001 manifiesta de que las personas con discapacidad es aquella persona que está impedida o que no puede realizar sus cosas por sí mismo. De repente, por alguna indeficiencia, está impedido o poder realizar o ejercer sus derechos. Muy bien, gracias, Alejandro. ¿Y Rubén, nos puedes comentar algo? Sí, lo que pasa es que a lo largo de nuestros tiempos, el tema de ese término ha sido muy, de repente, mal utilizado, porque algunas veces se mencionaba discapacitado o personas con habilidades diferentes. Y lo que justo decía el doctor Alejandro en referencia a la ley y a la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, eso se plantea, ¿no? En la ley y en la Convención y en el reglamento plantea el término persona con discapacidad y no otro término. O sea, llámese habilidades diferentes, discapacitados, habilidades especiales. No establece en la ley tal definición, solo se define a la persona con discapacidad, como ya lo ha explicado claramente Alejandro, en la ley y en la convención. A razón de esto es que nosotros creemos que la discapacidad es una cuestión de que la sociedad nos pone en dificultad o en desventaja ante los demás debido a las cuestiones de las barreras que se enfrentan. Porque si es que no existiera las barreras arquitectónicas, las barreras de comunicación,
otra sería la cuestión. Pero ahorita la cuestión clara y la definición y el término correcto, la cuestión de la terminología es persona con discapacidad. Muy bien, chicos. En base a esta definición que nos han podido dar a través de sus propias palabras, ¿no? En base a esto, ustedes nos podrían definir o compartir cuáles son los tipos de discapacidad y tal vez dar algunos ejemplos para aquellos que no tengamos muy claro, ¿no? El día de hoy justamente vamos a tratar eso, ¿no? De quitar un poco los tecnicismos y que la información que compartamos sea un poco más real para que el público pueda entenderlo y conocer un poco más acerca de la discapacidad. A ver, Alejandro o Rubén, los tipos de discapacidad. A ver, la verdad es que como el que te habla es abogado y viene de una otra manera, refiriéndose a lo que la normatividad dice, en la ley nos dice, pues, ¿no?, que la persona con discapacidad va a ser aquella persona que va a tener una o más deficiencia. Bien puede ser sensorial, visual, física, ¿cómo se llama?, auditiva o de diversas índoles, ¿no? Ok, muy bien. Rubén, ¿tendrás Claro, algún comentario? en referencia a esta cuestión de los tipos, MINSA ha sacado un informe en el cual se define a la discapacidad como severa, leve y moderada. Ahora, ahí se está establecido una cuestión de escalas. ¿Para qué? Con la finalidad de poder brindar un carnet amarillo a las personas con discapacidad severa y un carnet de otro color celeste para personas con discapacidad leve y moderada. Ahora, dentro de eso normalmente está clasificado lo que es la discapacidad visual, que es serían las personas ciegas o de baja visión, la discapacidad motriz, tienen dificultad para el movimiento con el tema de silla de ruedas, y la discapacidad, lo que es la audición, el lenguaje, los sordos y los compañeros que no pueden no pueden hablar, y la discapacidad intelectual. Pero esa es una cuestión que se va viendo desde un enfoque médico. Es que lo que pasa, Rosa, de acuerdo a la convención, hoy en día los enfoques de la discapacidad ha ido cambiando. Antes era una cuestión de ver a la discapacidad bajo un enfoque médico, es decir, yo te brindo una silla de ruedas y te soluciona el problema, o te brindo un bastón y te soluciona el problema. Hoy en día ya no, hoy en día se ve la discapacidad bajo un enfoque social, que más que solucionarte a través de un bastón o una silla de ruedas, sino más bien es romper esas barreras sociales que la misma sociedad pone, y las cuestiones actitudinales también. Sí, así es, chicos. Sí, justamente Rosita. De eso vamos a hablar dentro de unos minutos sobre los modelos. ¿Alejandro? Sí, solamente para poder acotar a lo que bien claro lo ha explicado Rubén. Lo que pasa es que la sociedad no es estática, la sociedad de una u otra manera viene así tanto que si no histórica para que todo el público en general sepa lo con respecto a la discapacidad. Hay que tener en cuenta que desde nuestra antigüedad, en la época griega, los mismos romanos, no me va a dejar mentir Rubén, y muchas personas que nos están escuchando acá, veían a la discapacidad como algo divino, algo religioso. En la época romana, cuando nacía una persona discapacitada o feo, qué sé yo, eso nos enseñaron en derecho romano, los mataban o los encerraban. No me van a dejar mentir muchos usuarios, participantes, invidentes que están participando en este momento, de que hoy en día, hasta la actualidad, ha habido un porcentaje de personas discapacitadas que los encerraban. Porque esto viene de nuestra antigüedad, esa ideología, ese mal concepto que podían tener en su antigüedad. Claro. Eso, como bien claro Rubén lo ha dicho, ha venido cambiando, que más adelante lo hablaremos. Sí, justamente, gracias Alejandro y Rubén. Hace un momento nos han definido, bueno, a la discapacidad, a algunas variantes o tipos de discapacidad que se presentan, pero se sabe que para llegar a esta concepción, ¿no?, que reconoce a la persona con discapacidad justamente como eso, como una persona, un ciudadano, un sujeto de derechos y también de deberes. Correcto. Es necesario saber que a través de la historia, como bien menciona Alejandro y Rubén, se vio la discapacidad desde diversos enfoques y modelos, ¿no? Se menciona mucho el modelo de presidencia, que es justamente lo que Alejandro comenta, ¿no? A las personas con discapacidad se las relacionaba mucho como una maldición relacionada a la religión,
y se le prescindía, es decir, se trataba de eliminar a esa persona de la sociedad. Luego se pasó por un modelo médico muy arraigado a inicios del siglo XX, hasta muy avanzado incluso el siglo, ¿no? Donde se veía o se relacionaba a la persona con discapacidad a una enfermedad, a una patología, y no se la veía como una persona como tal. Y actualmente estamos desde un enfoque social y de derechos humanos, donde las personas justamente son eso, son personas con derechos, con deberes, con obligaciones, con responsabilidades, y se ve justamente la discapacidad a partir de las barreras que nosotros mismos como sociedad le podemos imponer, ¿no? Barreras tal vez arquitectónicas, barreras educativas, barreras laborales. Si esas barreras no existieran y la sociedad aplicara mecanismos para que las personas con discapacidad libremente puedan manejarse dentro de la sociedad, la discapacidad no existe, no se presenta. Todos seríamos iguales, ciudadanos, gente que tal vez no ve, ¿no? Su discapacidad sería visible, no sería en este caso una persona con discapacidad, sino un ciudadano más. No sé si quiera comentar tal vez Rubén algo al respecto. Sí, Rosita, yo quería comentar respecto a la terminología. Muchas veces se ha dicho y a veces cometemos el error de decir, por ejemplo, discapacitados o minusválidos, en el sentido de que, si bien es cierto, la ley establece persona con discapacidad, pero me gustaría, en todo caso, dejar en claro cuál es la diferencia entre discapacidad, o sea, persona con discapacidad, y una persona discapacitada, por ejemplo. Claro. Cuando se utilizan esos términos, se tiende a confundir a que los dos es lo mismo. Nosotros decimos que ahora, por ejemplo, una persona con discapacidad es una persona que tiene una limitación que gracias al apoyo de alguna herramienta puede superar esas limitaciones. Es decir, como acabas de mencionar, las barreras que la sociedad lo pone, todo ello, nos ayuda a romper esa barrera y así desaparece la discapacidad. En cambio, si fuera un discapacitado, o yo siempre hago la relación de un limitado, quiere decir que es la persona en sí. Entonces, eso no es la persona con discapacidad. La persona con discapacidad, más allá de ser persona que sea limitado a sí mismo, es una persona que tiene una dificultad. Y más que tener la discapacidad, es persona, somos seres humanos. Claro. Eso quería dejar claro. Una persona. Gracias, chicos, por aclararnos estos puntos. Pero miren, de todas maneras, para entrar en contexto un poco más acerca de este tema, siempre es necesario manejar cifras, ¿no? Estadísticas que nos permitan dar un panorama, una idea de la realidad en que vivimos con respecto a las necesidades de las personas con discapacidad y que éstas puedan tener, para que de alguna manera se puedan proyectar servicios, mejorar estados, ¿no? Estados actuales de las comunidades de personas con discapacidad. ¿Podrían compartir con nosotros algunas cifras, alguna información que nos ponga en contexto con las personas con discapacidad, tal vez, chicos? Sí, cómo no. Me gustaría hablar de ese tema porque justamente lo he estado analizando, chequeando. Primero vamos a partir en el 2012, si no más me equivoco. La antepenúltima estadística que realizó el INEI decía de que nosotros, las personas con discapacidad, era el 5.2% de la población de todo el Perú. Pero esto se fue actualizando en el 2017. En el 2017, si no me equivoco, esto se duplicó, ya no del 5.2%, sino del 10.4% de toda la población, equivalente a más de 3 millones de personas en el país son discapacitadas. Estamos hablando también de las personas con discapacidad auditiva, que es un 7.6%. Asimismo, también tenemos a las personas que de repente tienen esa discapacidad mental de aprender. Estamos hablando de un 4.2%. Y aquellas personas con discapacidad que es difícil que se puedan comunicar con la sociedad. Estamos hablando de un 4.1%, ¿no? Asimismo, para poder regir en la misma estadística o poder regir en la misma línea, podemos ver
que de este 10.4% de población en el país con personas con discapacidad, el 57% son mujeres y el 43% son varones, de los cuales un 13% de ese porcentaje de mujeres solo trabajan, ya sean de ama de casa, independiente o en diversas situaciones. Muy bien, Alejandro, gracias. Y Rubén, ¿querrás agregar Sí, algo? sí, como justamente mencionaba Alejandro, el tema del último censo ha demostrado que dentro de la población el 10,4% tiene alguna discapacidad. Y la realidad que nos refleja que la mayoría de esto tiene discapacidad visual, pues el 48%, como lo he mencionado, es acerca de 1,5 millones más o menos de personas con discapacidad visual en el Perú, enfocándose en esto. Y ahora la gran parte, como siempre en esta situación, son las mujeres con discapacidad, que por el hecho de ser mujer viene la doble marginación en este espacio, ¿no? Y ahí vamos a afrontar también una situación de la falta de acceso a la educación. Y es un tema bastante amplio que se puede de repente tocar en otro momento, pero es un tema bastante amplio de que un alto porcentaje, más arriba del 85% de la población con discapacidad, no recibe una educación o recibe una educación muy deficiente. Entonces, ahí creo que hay bastante tarea por desarrollar y para esto, bueno, la Biblioteca Pública de Lima hace el esfuerzo para poder de repente llegar en una parte a la población con discapacidad visual, a una parte de ese 48% de 3,5 millones más o menos de la población con discapacidad en el Perú. Gracias, chicos. Sí, justamente como comentan, y a raíz del último censo, y ya que hoy estamos tocando el tema de la discapacidad visual, desarrollándolo ampliamente, de todas las personas con discapacidad visual del país, que son aproximadamente 1,5 millones de personas, ¿no? El 48% de la población presenta discapacidad visual, es decir, la discapacidad visual es la que tiene mayor prevalencia en nuestra sociedad actualmente, seguida de la discapacidad física o aquellas personas que tengan alguna dificultad para movilizarse, ¿no? Como personas en silla de ruedas, en situación de discapacidad física o motora, ¿no? En este sentido, chicos, sería pertinente conocer desde sus puntos de vista cuáles son aquellas dificultades que tal vez actualmente presentan las personas con discapacidad visual. Les pregunto, debido a que ustedes forman parte de este grupo de personas, ¿no? En este caso, gracias a las barreras, de alguna manera que la sociedad actual tiene con respecto a las personas con discapacidad, y cómo los ciudadanos podemos aportar en que la brecha disminuya, ya sea a nivel de accesibilidad arquitectónica, accesibilidad a la información, inclusión educativa. ¿Nos podrían comentar brevemente algunas dificultades que ustedes tengan en la sociedad, alguna barrera que se les presente y les dificulte desarrollarse plenamente como ciudadanos? Sí, Rubén, discúlpame, hay que dejar primero bien en claro a nuestro público en general o hay que hacer hacer un énfasis de que la discapacidad como enfermedad no existe. La discapacidad es una limitación que la misma sociedad nos ha impuesto. Lo que ha hecho Rubén es el reflejo que él y yo y muchos hemos vivido en este tiempo que de repente hemos podido estudiar o hasta poder trabajar. La educación en nuestro país no está accesible, tanto en infraestructura, en los profesores, no están preparados, capacitados. A mí, a título personal, me ha pasado que siempre me han tomado los exámenes orales, mientras que un compañero de repente tenía 1 hora para responder un examen de 40 preguntas, a mí me daban solamente 20 minutos o 15 minutos oralmente y entonces no teníamos una igualdad de armas como Claro, o siempre lo sea, he venido diciendo. a nivel educativo ahí podríamos decir, ¿no?, de que una de las barreras es la falta de conocimiento o preparación que puedan tener los docentes en los diversos niveles de la educación, ¿no?, desde la educación básica hasta la educación superior, ¿no? Rubén, ¿tú podrías comentarnos algunas de las dificultades que puedas encontrar?
En realidad hay varias dificultades, pero yo más lo he enfocado. Mira, fíjate, esta pregunta muchas veces nos lo han hecho en diferentes lugares y la respuesta que yo siempre les doy a las personas que me consultan esto, le digo, la barrera más grande que tenemos nosotros, las personas con discapacidad visual, y hago énfasis en la discapacidad visual, porque para nosotros las personas con discapacidad visual no existe una barrera, por ejemplo, arquitectónica, para subir las gradas, por ejemplo, no es dificultad para nosotros. Claro. O bajar un ascensor o bajar una escalera eléctrica, por ejemplo, no es dificultad. Entonces, la barrera más grande que nosotros podemos encontrar es la barrera social, la barrera actitudinal, de cómo las personas que no tienen discapacidad nos puedan ver. De repente, al minimizarnos, al vernos como sujeto que necesitamos una protección, esa es la barrera que nosotros encontramos. Ahora, hoy en día la tecnología ha roto la barrera de la comunicación, porque ahora fácilmente nos estamos comunicando con los usuarios que están viendo y podemos comunicar de manera normal. En otros tiempos no lo hubiésemos podido hacer eso. Pero esa es una barrera para mí, la barrera más grande que tenemos. La actitudinal de los ciudadanos con respecto a las diversas necesidades que puedan tener las personas con discapacidad. Correcto. A la mirada, mira, yo mismo. también quiero dar un comentario, ¿no? Yo soy bibliotecóloga, ¿no? De un servicio justamente para personas con discapacidad visual, ¿no? Y yo también he podido apreciar ciertas barreras, ¿no? Pero desde mi punto de vista de bibliotecóloga puedo decir, ¿no? De que una de las mayores dificultades o barreras que encuentran las personas con discapacidad visual, ¿no? Es el acceso oportuno a la información, debido a la escasa oferta de obras en formatos accesibles de lectura. Existen pocas obras en sistema braille o en versión digital accesible para lector de pantalla. Este problema no es solo a nivel nacional, no es solamente en el caso de Perú, porque es un país en vías de desarrollo, no, es un problema mundial, un problema global, ¿no? Pues, por ejemplo, de cada 10 libros publicados según las estadísticas de instituciones como la Unión Mundial de Ciegos, ¿no? De cada 10 libros publicados, con suerte solo uno se encuentra en algún formato accesible de los que he mencionado, ya sea en braille, digital o audiolibro. Actualmente y después de muchos años existen muchas iniciativas que poco a poco hacen que esta brecha deje de crecer, como por ejemplo el Tratado de Marrakech, que facilita el acceso a la información de las personas con discapacidad visual y otras dificultades para poder acceder al texto impreso, ¿no? Continuando con el tema central de este conversatorio, también desde hace un largo tiempo, los términos habilidades especiales, capacidades diferentes, personas con talentos, ¿no? Son empleados para referirse a las personas con discapacidad en general, no solo la visual, la discapacidad en general, como una manera de separar a la persona de su condición de discapacidad y evitar así, de alguna manera, la discriminación, ¿no? Pero a la vez romantizando a la discapacidad de manera involuntaria. ¿Ustedes tienen algún comentario al respecto de estos términos que se emplean mucho, que se acostumbran a utilizar mucho, habilidades especiales o capacidades diferentes? ¿Ustedes se sienten personas especiales o tienen alguna capacidad diferente al resto? ¿Pueden comentar algo al respecto? Sí, Rosa, hay que tener en cuenta que durante el proceder del tiempo, la sociedad y las instituciones, por una cuestión de igualdad de derechos o por una cuestión de no hacernos sentir mal, han venido diciendo habilidades especiales, capacidades especiales y muchos otros términos que he venido escuchando en todo el proceso de mi vida, ¿no? Pero la palabra correcta no es habilidades especiales, no son capacidades especiales, y yo sé que Rubén va a estar muy de acuerdo conmigo, si no, Rubencito, me lo dirás por acá este medio. Nosotros somos personas con discapacidad visual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos sujetos de derecho. Es como siempre he venido conversando con diversos usuarios, he venido conversando con diversos profesionales que compartimos la misma discapacidad, y nosotros como sujetos de derecho, es un término muy utilizado como defensor, tenemos derechos, deberes y obligaciones. Sí. Así es, como cualquier otro ciudadano, ¿no? Sin diferencia especial. Rubén, ¿algún comentario?
Esto, antes de pasar ese comentario, decía recordar, lo mencionabas, respecto a la dificultad que se tiene respecto a los libros y a la información. Y también, aprovechando la estadística, vemos que gran porcentaje de personas con discapacidad aún están dentro de la situación de pobreza extrema, y no muchos, por decirlo, muchos tienen acceso a una laptop o a un celular inteligente, por ejemplo. O sea, ahí está grandemente. Entonces, y el tema que mencionabas, muchas veces he conversado con muchas personas, a veces por el hecho de decir, oye, no, tú no eres discapacidad, tú eres persona con habilidad diferente. Entonces yo pisaba y rezaba la ley y la convención y los informes, no entraba en ningún momento de habilidad diferente, pero se me hacía muy, como decías, muy romántico ese término. Me da la sensación de que se genera como una acción de seguir pensando en que la capacidad requiere de una protección, requiere de un paternalismo. Y esto es que se ve a la persona con discapacidad como una cuestión que necesita de alguien para protegerlo o simplemente sobreprotegerlo. Y ahora, ahí se llega a la mente lo que hace un tiempo en un curso que llevábamos, escuchaban el tema del porno aspiracional. Se refiere a que muchas veces las personas solemos, y digo solemos porque no quiero incluirme en ella, solemos ver historias, mensajes de alguna persona con discapacidad. Por ejemplo, una persona que no tiene mano puede pintar la boca, entonces uno lo ve, wow, qué maravilloso, qué hermoso. Mira, no tiene más, ¿cómo lo hace? O una persona que no tiene visión llega a sacar puesto, wow, ¿cómo lo hace? Claro. Me hace recordar, por ejemplo, a un hombre que decía, a veces vemos unas personas caminando en la calle, imaginar que es una veladora andante, pero en realidad no es así. Yo siempre digo, no somos ángeles ni tampoco somos demonios, somos seres humanos, tenemos virtudes y tenemos defectos. Y al decir personas, habilidades, mentes, se figura que una persona que tiene superpoderes, o sea, una persona superhéroe, y las personas con discapacidad nosotros, o sea, somos personas tal, con nuestros vicios, nuestros defectos, nuestras virtudes, pero cosas. La diferencia entre tú y yo es solamente que yo no veo y tú sí puedes, pero eso lo rompes esa barrera con que la sociedad primero nos hace como zona y segundo, existe el tema de pantallas, existe las rampas para silla de ruedas, líneas fototáctiles, todo ello desaparece escapar. Entonces creo que con eso el tema de habilidades diferentes, habilidades especiales, se ha venido a utilizar como una figura de poder a calmarlo. Como el término, a ver, el término que utilizo, ciego o cieguito. Muchas veces me dice, oye, él es cieguito. Pero yo le digo, tú le dices de cariño, le dices de pena, ¿por qué? No, de cariño. No lo conoces. ¿Cómo sabes tú que es cieguito? Puede ser un maldito. Entonces, el país, yo soy grande, gordo, ya no soy cieguito, sino ciegote. Entonces, el término correcto ahí, ciego, la persona es ciega y no nadie dice mal. Entonces, yo creo que ahí las cosas tienen claras, concretas y sobre todo, no valorar a la persona por su capacidad, sino más bien por su capacidad. Claro. Justamente lo que ustedes comentan, ¿no? Y como comenta Rubén y Alejandro, actualmente con el boom de la tecnología y el uso masivo de las redes sociales, es recurrente ver mucho contenido textual, visual, gráfico, donde se relaciona a las personas con discapacidad con términos como el sacrificio, la superación, personas ejemplares, muchas veces sin conocer el trasfondo del contenido de estas imágenes o textos, ¿no? Frases como la única discapacidad en la vida es una mala actitud, ¿no? O también ahí se ve bastante una imagen con el texto que dice, yo lloré porque no tenía zapatos hasta que había un niño que no tenía pies, dice, ¿no? O la discapacidad no está en las personas, está en la mente, ¿no?
¿Qué les hacen sentir esas frases? ¿Sienten ustedes que esas frases colaboran en beneficio de la comunidad de personas con discapacidad o colaboran de manera negativa, estigmatizando o peor aún, cosificando a la discapacidad y a las personas con discapacidad al relacionarlas como fuente de inspiración o superación? Rubén hace un momento comentó el término que engloba todo esto que acabo de mencionar, que es el porno inspiracional, ¿no? Rubén, si pudieras aclarar un poquito más, ¿no? Para que la gente conozca esta temática, creo que ya lo hiciste muy bien, pero siendo más claro acerca de la definición de este término, ¿no? Porno inspiracional, que es muy nuevo para todos, ¿no? Para nosotros, para el público, sobre todo que nos escucha. Yo siempre decía ese término porque al justificar a la persona y al resaltar el acto que la persona hace, nosotros, y hablo nosotros en sentido general, nosotros como que nos sentimos, wow, es una acción, admiramos a esa persona, porque aparte de su limitación, a pesar de su discapacidad, puede hacer otras cosas. Pero yo digo, no otras cosas, hace lo mismo, solo que con algunas herramientas que le permiten superarse. Y lo que yo hago, leer con los dedos, todo el mundo lo puede hacer, y no solo una persona ciega, se aprende y listo. Entonces, yo pienso que ahí el tema del porno inspiracional que ha sido utilizado por un australiano está bien enfocado hoy en día, por ejemplo, como dices tú, cuando se ve una frase que dice, yo leí, pero vi a una persona que no tenía pies y no, yo ya no lloré por la zapatilla. Sí, bien. Entonces, el tema es, nosotros valoramos sí o sí a la persona por su condición de persona, independientemente de que sea negro o blanco, alto, lo que sea, flaco, sino yo valoro a la persona como son. Como un último ejemplo, yo decía a veces a muchos de mis amigos, a veces solemos generalizar, los ciegos son así, o las personas con ciegos son así. No, las personas somos así, y no por nuestra discapacidad, sino somos así, somos diferentes, como todo tipo de personas. Claro, justo el problema más grande de este término porno inspiracional es que, por ejemplo, se ve a una persona en silla de ruedas, ¿no? Como eso y punto, ¿no? Como si esas palabras fueran suficientes para describir o conocer a alguien, ¿no? Como si esa persona no tuviera pasatiempos, cualidades, defectos, problemas, una familia, amigos, ¿no? Igual que tú, igual que yo. Debemos quitarnos la idea de que las personas con discapacidad son angelitos, son santos, ¿no? Que se encontraron en nuestro camino para enseñarnos algo, para inspirarnos algo, o que son personas extraordinarias, ¿no? Seres celestiales, que nos recuerdan por qué debemos levantarnos de la cama en las mañanas, ¿no? Justamente ustedes son personas, ¿no? No son más, no son menos que alguien que no tenga algún tipo de discapacidad. Yo como anécdota recuerdo varias veces haber transitado por la calle con algún usuario de la biblioteca, en este caso con discapacidad visual, y recuerdo una vez que estaba con un usuario, creo que por el Jirón de la Unión, acompañándolo, y una señora nos detuvo, se acercó, lo tocó y se persignó pidiéndole un poco su bendición como si fuera un santito, y yo me quedé, ¿qué pasa, no? Pero justamente es esta la cosificación de las personas con todo tipo de discapacidad, creyendo de que por tener una discapacidad son seres celestiales o seres perfectos, ¿no? Cuando son más que eso, son personas comunes y corrientes, ¿no? No sé si tienen algo que comentar. Sí, Rosita, las personas con discapacidad sabemos llorar, sabemos reír, sabemos molestarnos, sabemos también, pero también de una otra manera, a veces la población nos ve como los superhombres, los superpoderosos, como también en el ejercicio de mi carrera, también me he dado cuenta de que hay muchas personas que piensan de que por ser una persona con discapacidad visual, de repente no puedo conciliar, de repente no puedo hacer un documento. Esa es una cuestión de ignorancia para mí, que he venido asimilando día a día y superando. ¿Por qué? Porque yo creo que una persona con discapacidad de cualquier índole es suficientemente capaz para poder realizar cualquier obligación o cualquier situación en el que pueda estar. No me va a dejar mentir
Rubén, que de día a día, de las diversas conversaciones, de las diversas discrepancias que hemos tenido, hemos llegado a la conclusión que la persona invidente, la persona ciega, no es un santo, no es un angelito, no, no, no. Somos una persona con defectos y virtudes, que nos sabemos enamorar, sabemos vivir, sabemos llorar, y nos vamos a valer por nuestra propia personalidad. Así es, chicos, muy bien. Bueno, continuando con esta interesante conversación, ¿no? En el mundo actual, donde la inclusión y los derechos humanos son las banderas de progreso, aún existen todavía, ¿no? Lamentablemente, casos de discriminación, ¿no? Marginación, tal vez, hacia las personas con discapacidad. Se trata de un tema que invita a reflexionar sobre el rol y la incidencia que pueden tener ciertos accionares a la hora de cometer un simple error, tal vez, capaz de herir a quien se tiene enfrente. Muchas veces la ignorancia, como comenta Alejandro, es la causa principal de la discriminación. Muchas personas no lo hacen por maldad, sino por temor de tratar, de acercarse o de reconocer simplemente el valor de la persona con discapacidad, en este caso, que muchas veces viene disfrazada en esta ignorancia al intentar dar un trato especial a una persona con discapacidad, cuando lo que en realidad esperan estas personas no es un trato especial, sino es un trato justo, ¿no? Que las respeten por sus cualidades y habilidades. ¿Podrían compartir con nosotros, si no fuera mucha molestia, alguna situación de este tipo, ¿no? Que hayan vivido y alguna recomendación que permita aprender de esta situación de manera positiva? Un caso donde ustedes se hayan sentido discriminados, ya sea de manera explícita, ¿no? ¿Pueden comentarnos, Alejandro y Rubén? Contarnos. Sí. Mira, la verdad que este punto que tú nos estás tocando ahorita es bien amplio, la verdad. Yo a título personal, en el ejercicio de mi carrera, como profesional que actualmente soy, no sé si llamarle discriminación, pero yo creo que es una cuestión de ignorancia. Lo que pasa es que cuando uno termina la carrera, cuando uno termina la universidad, solo sabe un 40, de repente hasta un 30% de la carrera en el cual tú te has preparado. Pero después viene el ejercicio de la carrera, porque si nosotros estudiamos es para vivir de ellos y ser un profesional eficiente. En esa parte, yo testigo de que cuando terminé la carrera, de acuerdo a mis ponderados, fui elegido para poder hacer mis prácticas en el Poder Judicial de Lima Norte. En el Poder Judicial de Lima Norte, muchos abrazos, muchos besos. La población laboral me recibió con los brazos muy abiertos, pero entraba la otra parte que de repente ellos no comprendían o no nos comprendíamos. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer si yo ya que era egresado de Derecho? ¿Cómo iba a ejercer mi carrera? ¿Por qué? Porque me iban a pagar un sueldo mínimo de repente, pero me iban a pagar un sueldo. A mí lo que me interesaba en ese entonces era ganar o adquirir experiencia. Entonces todos se miraban la cara y de repente yo también los miraba a ellos. Entonces fue la experiencia en la cual yo fui adquiriendo en ese momento, porque yo dije, no hay las herramientas, no hay la infraestructura, de repente no hay las formas por el cual a mí yo pueda trabajar y poder ser independiente. Entonces, en este caso, lo único que yo realicé fue buscar mis propias condiciones. En esa parte tuve mucho apoyo del personal del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que pueda realizar, ya que estuve en un juzgado de familia y estuve a cargo de medidas de protección, donde de una u otra manera tenía que estar a cargo del expediente, entonces me sacaban copias, me ayudaban de una u otra manera para tratar de menorar y poder sentirme bien a sí mismo de que era útil, porque ese es el objetivo de una persona con discapacidad. No es darnos un trabajo como quien da un trabajo a cualquier persona, no. El objetivo de una persona con discapacidad es ser útil y de una otra manera sentirse útil para él mismo y para la sociedad. Claro, justamente eso es lo que se espera, ¿no? De que uno al egresar tenga las mismas oportunidades que el resto y poder desempeñarse, si eres profesor en un colegio, si eres abogado, tal vez en un juzgado o donde tú necesites desempeñarte, pero a veces la sociedad, por ignorancia, muchas veces es el problema, ¿no? De que no permite que las personas con discapacidad se puedan desenvolver o demostrar lo profesionales que puedan llegar a ser. ¿Y tú, Rubén, nos podrías comentar algo?
Sí, la misma mire, situación. justo al mencionar estos temas, nos llegamos a una conclusión de repente que justamente por ver esta cuestión sobre elección o con un espíritu paternalista a las personas con discapacidad, generamos estas personas con discapacidad tengan dificultad al momento de llegar al empleo, al momento de repente estar en el colegio, en la universidad, en centro laboral, etcétera, etcétera. Porque hay idea de que, como decía Alejandro hace un rato, son los puros, los inmolados, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos estas dificultades, somos personas con discapacidad con vicios, ¿sí? También hay personas con discapacidad que son viciosos, con nuestros virtudes, nuestros defectos, pero somos personas al igual que todos. Entonces, eso yo quería dejar claro, no somos ángeles y tampoco somos demonios, somos personas. En referencia a lo que tú me dices, muchas veces hemos tenido esa dificultad, tú de mencionar la experiencia que tuviste en de la Unión. Yo recuerdo, justo Alejandro fue uno de mis compañeros, pasamos esta situación en Cusco. Recuerdo que entraba a una discoteca y no nos dejaron entrar porque éramos ciegos, era alrededor de 10 o 15 personas. No nos dejaron entrar porque éramos ciegos y la pregunta era, pues, ¿para qué venían, no? Entonces, tuvimos que explicar al administrador y darnos fuertes, vamos a pasar un rato, divertirnos y tomarnos unas bebidas y bailar un rato y normal. Entonces, no nos dejan explicar, porque para nosotros, para ellos, no era normal que un grupo de personas así vaya a una discoteca. O igual, cuando fuimos, por ejemplo, al Intihuatán, al Cusco, poco nos dejaron subir porque ya asumían que nos podíamos caer, podíamos accidentar. Entonces, hay cuestiones así que de repente nos hace daño a nosotros que ellos tomen la decisión por nosotros. Una experiencia que pasó, recuerdo cuando una vez era a las 6 de la mañana, y les cuento siempre, a las 7 de la mañana estaba tomando un carro para un despegue, y resulta que la persona que me estaba dando a tomar el carro me dice, no, tienes que irte de un vacío. Pero ya a esa hora, 7 de la mañana, 7:30, ¿en dónde encontré un carro vacío? Entonces, no, la persona en vez de querer ayudarme, me hizo enamorar, pero no, me fui a 8:30, un carro vacío, porque pensaba que me podía caer, y no asumía que yo ciego, o sea, no tengo dificultad en las piernas, ¿no? Y en los ojos, mis ojos no, o sea, puedo coger y listo, ¿no? Entonces, son las cuestiones que de repente las personas hacen por conocimiento y por el tema de apoyar, pero apoyarnos dándonos. Y ahí yo ocurro realmente a la frase que usaste, a lo romántico, a lo bello, al paternalismo. A eso yo siempre recurro el día que nos hacen con igualdad. A pesar de nuestra diferencia, podemos seguir avanzando. O sea, oye, tú eres ciego, yo sé, no puedes hacer esto, bueno, lo vas a hacer a través de esta situación, de esta herramienta, te voy a apoyar con esto. Nosotros necesitamos que alguien nos brinde las facilidades para poder solucionar. Y como digo, no exigimos que se cumpla ahí para un trabajo, sino exigimos que nos brinden la oportunidad de poder mostrar que nosotros sí podemos desarrollarnos de un campo laboral. Entonces, que solamente la persona con discapacidad va a esta área. ¿Por qué? Porque tiene capacidad, no. Por eso yo saludo y invito a Alejandro que, pese a esa limitación, ha sabido enfrentarse y hacer entender a sus empleadores que él, independientemente de su discapacidad o no, puede desempeñarse en el espacio donde está. Claro, actualmente muchas personas con discapacidad encuentran diversas barreras, pero no, como hablan ustedes y mencionan el término limitaciones, no son limitaciones porque ustedes no puedan realizar la actividad, sino porque la misma sociedad no les permite realizar o desempeñar o ejecutar alguna actividad tan simple como leer, como caminar por la calle, o algo tal vez más de más nivel, como desempeñarse profesionalmente, sabiendo de que ustedes son personas preparadas, ¿no? Que pueden desempeñarse en diversas profesiones. A ambos yo los conozco a través de la biblioteca, del servicio de lectura que brindamos, y ustedes acuden
acudían y continúan acudiendo para informarse, porque la información que ustedes necesitan es con fines académicos, con fines personales. Ustedes podrían, tal vez, Rubén, no sé, Alejandro, también alguna recomendación, en este caso, a aquellas personas que se desempeñan en el rubro educativo, tal vez cómo manejarse si es que tuvieran algún estudiante con discapacidad visual incluido en el aula, en este caso a nivel superior, ¿no? Porque es lo que actualmente ustedes están viviendo, ¿no? ¿Podrían comentarnos? Yo desde mi puesto en la biblioteca he podido escuchar diversos comentarios, ¿no? Y los usuarios a veces no solamente son personas que van y piden un libro, no son seres humanos que tienen temas, nosotros tratamos de escuchar y algunas veces orientarlos en este caso, ¿no? Sí sé de algunas adaptaciones que lamentablemente no se han dado a nivel universitario, tal vez, a nivel laboral también. ¿Podrían ustedes comentarnos más claramente alguna adaptación, alguna sugerencia para los docentes, en este caso de nivel superior? Yo, la recomendación que yo me gusta dar primero a las personas en general, ¿no? Porque muchas veces cometemos el error de que asumir por las otras personas. Es decir, si quiero ayudar a Alejandro, yo asumo que Alejandro tiene que hacer esto y yo tomo esa decisión para que él lo haga. Por eso, como comentaba hace un rato, o sea, otras personas ya toman la decisión por nosotros. Lo que yo más bien recomendaría en este caso es que antes de tomar la decisión que le pregunte, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O cómo te puedo ayudar? Porque ha pasado muchas veces que a veces quieren guiar a un lugar determinado y no saben cómo guiarme. Lo que hacen es me jalan de la misa o del polo o me jalan del bastón para poder guiarme. Y eso es una forma que no es correcta. Entonces decir, oye, no te ayudo. Y a los en general también indicar que la única forma de poder dar la mayor posibilidad de estudiantes con los docentes es acercarse a los dos. Que los docentes se acerquen a los estudiantes. Porque pasa esto. A veces hay personas con capacidad que tienen algo de visión y hay personas con discapacidad visual que tienen cero, o sea, que no ven nada. Como el caso mío y de Alejandro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces encontrar al docente es muy complicado y cuando lo queremos abordar o conversar con el docente se nos hace complicado. Cuando el docente es empático, se acerca, oye, todo está bien, ¿cómo te requiere algo, alguna información? Cuando el docente es a ti, uno le explica, mire, profesor, mire, este es el inconveniente. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, hay una comunicación más fluida con el ente y esa es la forma de repente de que el estudiante con el docente sea más cercano. Digo esto, Rosa, porque por ejemplo la educación virtual, yo llevé un curso, como lo mencioné hace un tiempo en el jurado, y nadie de mis compañeros ni del docente, nadie supo que yo tenía capacidad visual. Y igual di mi examen y normal y aprobé. Entonces, eso es gracias a la tecnología, porque era docencia roja. Igual, los docentes deberían tratar a las personas con discapacidad visual de la misma manera, acercarse, conversar y siempre dándole las facilidades correspondientes a que se pueda desenvolver. Yo justo lo dejé primero hablar a Rubén porque me gusta, querías de una otra manera, él piensa igual que yo, la verdad, y hago suya mis palabras, pero a su vez yo de una otra manera tengo que resaltar algunas cosas, como cuál. Nosotros al terminar la carrera, al estudiar de una otra manera, nosotros lo único que buscamos es una oportunidad, ya sea educativa, laboral, social o de diversa índole. En esa situación o en esa línea, de una otra manera, cuando yo terminé la carrera, he tenido mucha suerte por un lado y por otro lado me he valido por mi capacidad. ¿En qué sentido? De que estuve practicando en el Poder Judicial, de ahí cuando ya había adquirido algo de experiencia,
me fui a la Municipalidad de Lurín. Felizmente nuestro alcalde, el señor Jorge Martí Corena, es una persona totalmente accesible, que de una otra manera apoya a las personas con discapacidad, y fue así que me abrió las puertas y me dio la oportunidad para que yo pueda ejercer y desempeñarme profesionalmente. Ahora va a depender de nosotros como profesionales, y Rubén no me va a dejar de mentir, de una u otra manera ser independiente y demostrarle a la sociedad, a nuestro jefe, a nuestro compañero, todo el mundo, de que somos lo suficientemente capaz para poder realizar. Y si de repente un compañero, o si de repente en la sociedad, me ha pasado en el caso, no, pero ¿cómo él puede ser defensor si él es ciego y él no ve? Yo quiero aprovechar este medio para decirles que sí, yo soy defensor por convicción y sí puedo hacer todo lo mismo que tú haces, de repente con limitaciones, de repente con apoyo de herramientas, máquinas, personal, pero me siento suficientemente capaz para poder desempeñar las funciones igual que cualquier otra persona. Eso no quita de encima de que no me equivoque, eso no quita de encima de que de repente lo haga mal. Estoy aprendiendo, no me voy a sentir mal si me equivoco. Estoy en plena adquisición de experiencia, y si no lo sé, lo voy a estudiar, lo voy a aprender, y gracias a Dios, y en esta parte tenemos a la Biblioteca Nacional, que de una u otra manera están ahí apoyándonos diariamente. Molestábamos con Rubén y con muchos otros chicos más, acudimos ¿para qué? Para ganar experiencia, adquirir conocimiento, y así mismo poder demostrar a la sociedad y el mundo entero que somos lo suficientemente capaz para poder realizar cualquier labor que nos desempeñe. Así es Alejandro, así es Rubén. Ya para culminar, para cerrar este interesante conversatorio, ¿no? ¿No? Quiero agradecerles a ambos, ¿no? A través de ustedes hemos reconocido que la inclusión de las personas con discapacidad implica, entre otras cosas, ¿no? Recibir sobre todo un trato justo, ¿no? No un trato especial, ni discriminatorio, ni asistencialista por parte de la sociedad. Lo que ustedes necesitan es un trato justo y adecuado a sus necesidades, ¿no? Que el diseño de los productos, las comunicaciones, así como el ambiente físico, puedan ser utilizados por la mayoría de personas posibles, ¿no? Esto gracias al diseño universal, que también es otro factor muy importante dentro del desarrollo de la inclusión en una sociedad. Realizar adaptaciones, ya sea a nivel curricular, a nivel educativo, arquitectónico, a procedimientos o sistemas que permiten que una persona con discapacidad los pueda aprovechar al máximo posible. Esto englobado en un término denominado ajustes razonables, ¿no? Pero sobre todo eliminar la creencia de que las personas con discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva, etcétera, no están sanas, ¿no? Y las relacionen con una persona o con una enfermedad, o que son menos capaces de hacer cosas, ¿no? Estigmatizándolas, cosificándolas, ¿no? Justamente el objetivo de este conversatorio ha sido eso, dar a conocer desde un punto de vista personal las reflexiones de dos personas con discapacidad, en este caso visual, completa o total, o conocida también como ceguera total en el caso de Rubén, y en el espectro de la baja visión en el caso de Alejandro Córdoba, ¿no? Ambos profesionales, usuarios de la biblioteca, les queremos agradecer las experiencias compartidas, la información proveída a nosotros. Ha sido una charla muy enriquecedora, ¿no? Y quisiera dar a ustedes algunas palabras ya a modo de cierre, brevemente, por favor. Rubén, te cedo la palabra primero, por favor. Sí, bueno, Rosa, pero agradecer a la sala, agradecerte a ti, agradecer a Alejandro por acompañar en este conversatorio, y sobre todo dejar el mensaje a la población que nos está viendo, o que puede igual este video en algún momento. Hacemos los esfuerzos posibles para que la sociedad nos trate como, independientemente de nuestros errores, de nuestros desaciertos y de nuestros vicios, como personas, como seres humanos, porque nuestra discapacidad simplemente desarrollarnos
nosotros personas, pero no ellos son diferentes o somos seres, como dije un rato, de otro mundo, ni seres especiales. Somos personas con esas dificultades, con virtudes, pero lo mismo que tú puedo hacer yo. Solamente puedo superarlo con esas dificultades, con las herramientas que la tecnología y la sociedad de repente nos pueda brindar. Así que esperemos llegar este mensaje a la población y que cuando vean personas con discapacidad les disponibilidad. Nada más, gracias. Rosita, sí, Alejandro. ¿Puedo seguir? Bueno, la verdad es que la lista es amplia para agradecer, pero primero quiero agradecer a Dios, a Rubén por ser mi amigo, a ti por de una u otra manera poder utilizar esta ventana para poder compartir mis conocimientos como también a su vez mi poca experiencia que puedo tener, ¿no? Pero asimismo, acuérdate que yo soy defensor del niño de una u otra manera y mi función y mi objetivo fundamental es proteger, velar y defender a todos los niños del Perú y de mi distrito en este caso, porque yo soy defensor del niño, pero del Lurí. Quiero aprovechar esta ventana para acudir de una u otra manera a todos mis vecinos, amigos, de una otra manera en el cual sientan, conozcan que de repente algún niño está siendo vulnerado, de repente algún niño está pasando por momentos difíciles, va a estar la de Muna, voy a estar yo como defensor, otros compañeros como defensores para poder acudir, porque es verdad, estamos en un estado de emergencia, es verdad, estamos en una cuarentena, estamos aislados de una otra manera, pero nosotros tenemos que seguir al tanto, tenemos que seguir pendientes, tenemos que cuidar a nuestros niños, porque nuestros niños son el presente y el futuro. Quiero despedirme agradeciendo a todos, por favor, sino antes diciéndole a todos que cuiden a nuestros niños, que cualquier conocimiento que tengan en el cual algún niño esté en desprotección, están los defensores para ayudarlos. Gracias. Gracias, chicos. Entonces, a Rubén, Alejandro, agradecemos en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú y la Gran Biblioteca Pública de Lima infinitamente su valiosa e importante participación el día de hoy, por la información que nos han podido compartir. Gracias por la confianza. Y recordar a nuestros seguidores y seguidoras a acompañarnos en la siguiente emisión de este ciclo de conversatorios denominado Igual de Diferentes, que se transmitirá los segundos miércoles de cada mes a través de esta página de Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias a todos por acompañarnos y buenas tardes por todos.